Renata Zarazúa juega la segunda ronda del torneo abierto de los Estados Unidos. Piloto mexicano Patricio O'Ward se queda con el vicecampeonato de la Serie IndyCar 2025. Sultanes de Monterrey ante Diablos Rojos de Ciudad de México disputan la final de la Liga Mexicana de Béisbol. Equipos listos para enfrentarse en el superclásico del fútbol chileno. México termina en el cuarto puesto en el cuadro general de medallas de los Juegos Panamericanos Junior. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro Gómez, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estamos, puntuales a la cita. Bueno, pues muchas notas trascendentes que platicar, particularmente una o dos, podríamos decir, muy estimulantes. Por un lado, la participación de los atletas mexicanos, la delegación deportiva de México en los Juegos Continentales disputados para las categorías juveniles allá en Asunción, Paraguay. Y desde luego también lo que corresponde a la confirmación de que Checo Pérez estará en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el 2026. Dos notas sin lugar a dudas muy estimulantes. Pedro Gómez. Pensé que ibas a empezar con la boda de Taylor Swift. No, ¿qué pasó? No. De esos asuntos del corazón todavía no nos ocupamos. No, yo lo decía por el novio. Sí, por Travis Kelce. Por Travis ¿no? Kelce. El receptor de los jefes de Kansas City. De los jefes de Kansas City. Sí, claro. Okay. No, a ver, independientemente de quien sea nuevo en el mundo del automovilismo, sí, y por otro lado no traiga en el radar la importancia de unos Juegos Panamericanos juveniles, son dos noticias efectivamente muy importantes. Primero porque además de que tuvo la delegación mexicana en estos Juegos una destacada participación, Querétaro contribuyó con 6 medallas y eso merece de nuestro verdad aplauso y nuestro reconocimiento. Sí, claro, a los atletas y a los papás de los atletas, porque aquí lo hemos dicho. Y entrenadores también, sí, bueno. Tú y yo conocemos algunos que son muy profesionales y muy comprometidos. Sí, claro, es un conjunto ahí de muchas... muchos elementos que se conjugan. Muchas variantes que influyen en el resultado y que al final, pues sí, da gusto ver que este trabajo de todo un ciclo da resultado. Y qué bueno que nuestros jóvenes, los queretanos, y en conjunto la selección de nuestro país, todos los que nos representaron, en su conjunto. Fue muy agradable verlos en el podio, fue muy agradable verlos combatiendo por esas preseas, y fue muy agradable todavía verlos regresar con esa cara de felicidad y declararse listos para lo que sigue. Correcto. Yo me quedo con eso en esa parte. Muy bien. En lo de Sergio Pérez, bueno, solito el tema, por supuesto que todo el mundo lo traemos en el radar, es un gran regreso, es un gran piloto, es un profesional, ya viene con experiencia, ya no va a entrar de novato. Va a ser su 15º año en Fórmula 1. Ya tiene experiencia más que probada. Y con más de 200 grandes premios en su haber. Entonces, a ver, ya no va a ser un novatito. Va a llegar a hacer su chamba como lo hemos visto hacerla en otras escuderías desde que empezó. Y más ahora, con una escudería nueva. Y lo dijo en la conferencia de prensa, ahora en su presentación en México. A ver, dice, voy a venir a darlo todo y voy a venir a aportar todo lo que sé. Punto. Y es cierto. Y Cadillac le ha apostado muy bien a la experiencia. Qué bueno que tienen a 2 pilotos, porque no hay que dejar fuera a Valtteri Bottas. Por supuesto. Qué bien que eligieron a 2 pilotos con experiencia, porque definitivamente necesitan experiencia para poder hacer de cero una escudería y hacer que un proyecto de un auto se consolide en 2 o 3 temporadas. No pensemos ahorita en ver a Checo Pérez en algún podio. O ganando carreras, por supuesto. A ver, híjole, va a ser muy complicado. Sus podios, y también así lo dijo Pérez, muy sabiamente, van a ser sumar puntos en el campeonato. Terminar en los puntos. Es correcto. Entonces,
me quedo con esas dos cosas. Por supuesto, a quienes nos gusta el automovilismo, nos dio también muchísimo gusto ver el regreso de Sergio Pérez para la próxima campaña. Sí. Y un reto mayúsculo todavía porque muchas cosas van a cambiar en los coches. Entonces, sí va a tener oportunidad literal desde cero, construir la evolución de un auto que va a ser totalmente nuevo para todos. Aquí todos van a empezar de cero prácticamente. Muy bien, y volviendo al tema de los Juegos Panamericanos juveniles, ves en general de la delegación deportiva a algunos de los integrantes, se han clavado, sea en taekwondo, sea en atletismo, que son los que se han destacado más, por supuesto en tiro con arco, algunos de ellos los consideras con una visión clara, con un horizonte claro para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, Pedro? En este momento sí, sí, hubo destacadas participaciones justamente en las disciplinas que acabas de mencionar, pero no solo eso, ya veo más estructura en el apoyo a los atletas. Entonces sí me tengo que ir en esta ocasión en la parte de los estados del país, quienes ya empezaron a darse cuenta que efectivamente apostarle e invertirle al deporte sí es un buen tema. O sea, tiene una repercusión social muy positiva. Pero por supuesto, y son esos ejemplos en las juventudes que necesitamos en este momento. Así es. No los temas bélicos y todas esas cosas que han estado pasando con la cultura del narco, ¿no? Pero, a ver, aquí necesitamos buenas noticias. Y ver que los jóvenes mexicanos están desempeñando o haciendo un buen papel en tierras extranjeras en el deporte, eso también invita a los de nuestro país a seguir esos ejemplos. Es que es inspirador, eso, Pedro Gómez, inspira a todos los chicos, a todos los jóvenes. Por supuesto, y ahora, después de esta primer prueba de un ciclo olímpico, vamos a llamarle de esta forma, por supuesto que hay motivación y por supuesto que hay más estructura para poder hacerlos que lleguen finalmente a obtener una medalla en una olimpiada. Sí, que no va a ser cosa sencilla, por supuesto, pero están en el proceso y da la sensación, se va quedando uno con la idea y con la convicción de que están con la orientación muy clara y con los pasos precisos. Pero ya vieron que sí se puede. Es más, en lo económico nosotros lo hacemos siempre, nos ponemos pequeños retos en la vida diaria, en el cotidiano, y cuando vemos que estuvimos a punto de lograr algo, decimos, caray, si me hubiera yo esforzado un poquito más o si hubiera yo hecho algo diferente, sí podría pasar esa meta, ¿no? Yo creo que a la delegación mexicana, a nuestros atletas les está sucediendo en este momento eso. Ya vieron que sí se puede y seguramente van a venir más temas positivos. Bueno, pues ojalá esté profetizando Pedro Gómez y no solamente dando su opinión para que eso se pueda cumplir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Vamos por lo pronto a abrir un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Después de la enorme actuación que ha conseguido en la apertura de la versión 2025 del Torneo Abierto de los Estados Unidos, la raquetista mexicana Renata Zarazúa se alista para su siguiente compromiso. Ciertamente superó a la tenista clasificada número 6 del mundo, pero ya se sabe que en un certamen de Grand Slam, como es el torneo neoyorquino, no hay rival sencillo. Diane Parry, jugadora francesa, será su antagonista de turno, que llega precedida de una victoria muy importante sobre Petra Kvitova, otra colocada entre las 5 mejores tenistas del orbe. Este jueves, Renata Zarazúa intentará seguir dando satisfacciones a los aficionados mexicanos, que en muy buen número se han presentado en el Centro Nacional de Tenis denominado Billie Jean King en la ciudad de Nueva York. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, la nota que nos ha antecedido nos ha llamado la atención porque ya nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, nos dice, y no se olviden de Renata Zarazúa, que ya está en la segunda ronda del Torneo Abierto de los Estados Unidos, con un triunfo histórico para el tenis femenino de nuestro país. Pedro Gómez. Y le ganó a la número 6 del mundo. Correcto, sí. Que recientemente fue campeona en el Abierto de Australia. Que es uno de los 4 grandes torneos para las profesionales del tenis. Aquí platicamos hace algunos programas sobre el tema de Renata Zarazúa. Correcto, sí. Y dijimos, coincidimos en que efectivamente viene haciendo
una preparación muy metódica, Sí. que viene madurando en el tenis, que ya lo está disfrutando y que de alguna forma entendió que la desventaja de su estatura Sí. sobre sus otras adversarias no era algo que tenía que influir en el resultado. No tenía por qué ser determinante, al menos. Correcto. No tenía por qué determinar con anticipación el resultado de cualquier partido. Y lo entendió a la perfección. Y este fue uno de los juegos más largos, ¿eh? Sí, sí, sí. Se fueron a 3 sets. De hecho, estuvo a punto de perder el partido en 2 sets. ¿Sí? Se quitó 2 puntos de partido antes de ganar el segundo set y luego en el tercero y definitivo quedarse con la victoria. Y con ese bagaje de tiempo y con ese desgaste, llegó al final y bueno, pues sí, eliminó a la número 6 del mundo. Eso es de reconocerse y es otra muy buena noticia para el Así deporte es. mexicano. Y fíjate cómo, fíjense ustedes, amigos del Bla 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 Deportivo, cómo hemos venido siendo testigos de muchas buenas Así es. noticias deportivas. Así es, O sea, correcto. Isaac del Toro, que está dando Está la convertido nota, en un monstruo. y luego nos brincamos, pues el que quiera, Renata, Así es. con el tema de ahora, bueno, de nuestro clavadista también, Osmar Olvera. Osmar Olvera, ahora la delegación mexicana, ahora de los Panamericanos, Sí. ahora Checo Pérez que regresa a Fórmula 1, en fin, yo creo que el deporte de México está atravesando por un muy buen Por un periodo muy momento. productivo. Ojo, el deporte individual, Sí, sí, sí. no así el de conjunto. Entonces, y aun cuando esta característica debería ser un poco más orientada a los deportes también de conjunto, porque bueno, son los más populares, hablamos del fútbol Sí, y sí, de otros, los atletas de deporte individual están dando la nota porque son esfuerzos, sí, que implican todo un conjunto de cosas, pero no se están cegando con la fama de otros deportes. Ellos Correcto. siguen su tema, siguen Así su es. tema, siguen su tema, siguen dando resultados y al final del día, bueno, pues es todo lo que vemos. Bueno, pues por supuesto que hay un cúmulo de buenas noticias y algunos dirán, y les falta mencionar el triunfo del Querétaro sobre el San Luis, que tuvieron que remontar porque ya iban perdiendo el partido apenas reciente comenzado, rondaba el minuto 10, minuto 11 y ya estaban abajo en el marcador. Pues sí, algunos salieron contentos del Estadio Corregidora, pero vamos a presentarles un pequeño video que ya corre profusamente en todas las redes sociales a propósito de lo que sucede con distintos aficionados que van a apoyar al equipo, al mundialista Estadio Corregidora, y resulta que en la propia taquilla del estadio les expenden, les venden boletos clonados. Vamos a ver este video y regresamos para comentarlo con ustedes. Nos estafó el Estadio Corregidora el día de hoy para el partido de Gallos y aquí va el story time. Todo empezó, pues el día de hoy, mi hermano fue a comprar los boletos a la taquilla. Los compró en la misma taquilla de ahí del Estadio Corregidora, me parece que fue la taquilla norte, y pues incluso él quiso ir a comprar los boletos en físico para que no hubiera ningún problema. Dijo, ¿sabes qué? Mejor en físico para tenerlos y que esté todo resuelto. En la taquilla. Los compró hoy mismo, o sea, hoy fue el partido y hoy mismo los fue a comprar. El partido era a las 7 y mi hermano pasó a comprarlos a las 3 de la tarde, ¿ok? Todo bien, nosotros, pues la verdad, llegamos al estadio como a las 6:40, porque pues pasas rápido, la verdad. Nosotros hicimos todo lo del Face ID, lo del Fan ID y pues todo lo que tenemos que hacer. Llegamos, hacemos eso del Fan ID, nos revisan y todo, y al momento de pasar con nuestros boletitos, pues nos dividimos, o sea, había varias personitas con el aparatito para checar el boleto, cada uno se va con una personita y de repente al primero al que le dicen es como que a mi hermano, o sea, como que les botó ahí en el aparatito que el boleto estaba duplicado. Después a mí me dice la señora exactamente lo mismo, me dice, oye, tu boleto está duplicado. Y pues como que ya todos, o sea, las 4 personas que nos atendieron para checar el dijeron, sale duplicado. O sea, esos boletos ya pasaron. Mi hermano como que sí le dijo, ¿y qué tal que compro de nuevo? Y no, o sea, de nuevo me hacen eso de que no, o sea, que está duplicado. Y ahí la señora que pues nos estaba como atendiendo en eso,
pues sí, medio amable, dijo, o sea, cómpralos y si sucede eso, pues yo, o sea, con que pase uno de esos 4, puedes pasar. Los paso a los demás. Y mi hermano dijo, no, espérate, y si ninguno de esos pasa, ¿yo qué hago? O sea, ya serían 8 boletos los que estoy pagando y que con ninguno puede entrar. Entonces, como que dijo, pues vamos, fueron a taquilla. Mi hermano compró otros 4 boletos. O sea, ahí ya estábamos pagando en total 8 boletos, porque los primeros que son estos definitivamente ya nos habían dicho que no. Los paga mi hermano y la señorita le dice, ok, ya vénganse acá y se los checo acá. Y mi hermano muy inteligentemente le dice, no, chécamelos aquí, aquí traes el aparatito, de una vez checa. Entonces la señorita agarra, pone el aparato para checar el QR y estando ahí en la taquilla, con el señor que está ahí en la taquilla vendiéndolos y con toda la fila ahí, duplicados. Le apareció de nuevo que estaban duplicados los 4 boletos que acaba de comprar nuevos. Bueno, allí lo tienen ustedes mientras nosotros estamos gozosos por las buenas noticias del deporte mexicano. En las taquillas del Estadio Corregidora para ver a los maletas del Querétaro, 8 boletos duplicados. Hacemos una pausa y regresamos para comentar de todo ello. Volvemos. Una prueba cronometrada por equipos es típica del comienzo de una de las grandes vueltas del ciclismo internacional, pero no es común programarla para una quinta etapa de la Vuelta a España y los equipos en competencia lo han acusado. Ha sido la formación de los Emiratos Árabes Unidos la que ha conseguido el primer puesto en esta cita, pero quien ha recuperado el maillot rojo que identifica al líder de la justa ha sido el danés Jonas Vingegaard. A pesar de ello, las posiciones en la clasificación general se han estrechado muchísimo, y es el caso en el que el competidor local, Juan Ayuso, se ha aproximado a solamente 8 segundos de distancia del líder de la carrera. En la tercera plaza se asoma el portugués Joao Almeida, coequipero de Juan Ayuso, también a solamente 8 segundos de diferencia, por lo cual nadie puede asegurar que la Vuelta a España 2025 ya está decidida. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Pues allí lo tienen ustedes. No es el reclamo de un servidor, tampoco el de Pedro Gómez. Es la denuncia de un grupo de aficionados, una aficionada que acompañó a su hermano y que iban sus 2 padres también para apoyar al Querétaro, y que resulta que de 8 boletos que adquirieron en la taquilla del propio estadio, los 8 boletos salieron clonados, porque de alrededor de las 5 de la tarde esos boletos ya habían ingresado al estadio. Pedro Gómez, tus impresiones de la maravilla que sucede en el Estadio Corregidora. Ahora entiendo por qué luego dicen, no, tuvimos un aforo de 30,000, y ves así, dices, pues ¿de dónde? ¿De dónde, no? Claro. No, bueno, a ver, es muy claro lo que sucede en este video que desgraciadamente pues presenta una aficionada del Querétaro, porque traía su camisa del Querétaro. Sí, o sea, claro. ni para que digan, no, pues fue alguien de fuera y nos está armando ahí un mitote. No, es una aficionada del Querétaro. Y más allá de lo deportivo, que ahorita seguramente lo vamos a comentar, esta parte operativa, administrativa, en un estadio mundialista, correcto, que es una de las sedes importantes del deporte del profesional fútbol en México, es correcto, que está respaldado por un gobierno estatal y verificado por una federación mexicana y una liga, ¿verdad? Que sigan pasando, porque no es nuevo este tema, ¿eh? Correcto. O sea, como hay muchos más bueno, todavía. Es que esto ocurre además, amigos, Pedro Gómez, en un partido que con todo respeto no tenía gran convocatoria, porque no me van a decir ustedes que el Atlético de San Luis arrastra multitudes, pero si eso sucede en un partido donde no hay gran asistencia o se puede anticipar que no habrá un gran aforo, imagínense ustedes lo que ocurre si es que visita Chivas,
el América, Cruz Azul, Pumas, es decir, algunos de los equipos más populares del balompié mexicano. ¿Cuántas de estas anomalías se presentan en cada partido? No, bueno, cualquier cantidad de ellas. Y además me da mucha risa cuando los reportfans empiezan con el clásico de la 57. Sí. ¿Quién va a ver ese partido? La verdad es que solamente los aficionados del Querétaro, ahí están siempre al pie del cañón. Muy sufridos, claro, muy sufridos. por supuesto, digo, ellos pues sí van, ¿no? A ver al Querétaro. La verdad es que es muy penoso este tema. Sí es muy importante que la autoridad atienda esto y desde aquí hay que enviarle una llamada de atención, que manden gente a verificar a la Procuraduría Federal del Consumidor. Sí, la Profepa. Aquí, la Profeco. Aquí tenemos una delegación federal que seguramente, bueno, pues llegará esta transmisión ahí a sus oficinas. Y bueno, pues invitamos a que la Profeco vaya y revise los boletajes, y revise los sistemas, y revise cómo se operan, porque es evidente que en ese estadio la gente de la taquilla a todas luces está haciendo un negocio ilegal y se están burlando de la afición queretana. Correcto, porque de estas circunstancias lo primero que se puede desprender es que hay una colusión entre los taquilleros, ya sea la taquilla sur, ya sea la taquilla norte, y quienes traen el lector, decía la señorita, el aficionada, el aparatito, bueno, pues es el lector del código QR o del código de barras que certifica que el boleto ha sido expendido legalmente en una taquilla, porque es un boleto físico, ni siquiera es un boleto digital, que también los hay. Bueno, es un boleto físico y resulta que en 2 ocasiones, 4 boletos la primera oportunidad y 4 ocasiones la segunda, 4 boletos en la segunda oportunidad, 8 boletos al mismo aficionado, ninguno de los boletos aparecía como legal y fueron a comprarlos, a adquirirlos en la taquilla del Estadio Corregidora. Entonces es obvio que hay una colusión, sobre todo por el comentario que le hace una de las personas, dice la aficionada, una señora que nos atendió hasta eso, muy amable. No, ya la segunda vez con que uno pase, ya con eso los dejo pasar a todos. A ver, ¿estamos en orden con los sistemas digitales o va a ser el criterio de alguien que determina si pueden entrar o no? El comprador le dice, no, de una vez los checamos aquí en la taquilla y resulta que enfrente del taquillero los boletos están otra vez clonados. Bueno, pues entonces hay momentos en que hay cosas que no puedes tapar así, dice el dicho, no puedes tapar el sol con un dedo. Correcto. Sí, la autoridad tiene que verificar, pero para que la autoridad verifique debe haber una denuncia. Sí, una denuncia. Entonces, de por medio, claro. Invitamos desde esta humilde trinchera a todos los aficionados del Querétaro que cuando vean una irregularidad de este tipo u otras, por favor, acudan a la autoridad correspondiente, en este caso la Profeco, para que tome cartas en el asunto. Bueno, pues así está la situación y luego se quejan de que los aficionados no acuden al estadio en masa a apoyar al Deportivo Querétaro. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Pasó informativamente casi de noche, opacado por la actuación del catalán Alex Palau, pero en realidad lo que ha logrado el joven piloto regiomontano Patricio Howard es realmente trascendente. De hecho, el nativo de Monterrey, Nuevo León, fue el único que le presentó alguna clase de oposición al competidor del equipo de Chip Ganassi, además de ser quien pudo haber impedido su coronación anticipada. Hace varias décadas atrás, todos los fanáticos en México vibraron por el hecho de que el capitalino Adrián Fernández lograba el subcampeonato de la serie IndyCar, siendo el más sobresaliente de nuestros competidores en ese periodo. Ahora Pato Howard ha conseguido también el vicecampeonato y merece todo nuestro reconocimiento y aplauso por una campaña plagada de éxitos integrando al equipo oficial McLaren. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues ahí nos ha antecedido otra nota destacadísima, ¿verdad?
el regiomontano Patricio Howard, sus compadres le dicen Pato Howard, vicecampeón de la Serie IndyCar en el 2025, hace varias décadas atrás. Pedro Gómez andaba correteando a Adrián Fernández para que le diera una entrevista como subcampeón de la Serie IndyCar y todo el país volcado con Adrián Fernández. Ahora Pato Howard consigue también el vicecampeonato y prácticamente pasó de noche este logro que es tremendamente significativo. Pedro Gómez. Es correcto, para el automovilismo mexicano representa un gran logro. Es apenas el segundo piloto mexicano que es subcampeón de la Serie IndyCar. Sí, recuerdo aquella vez en las épocas de Adrián Fernández, ya todo el mundo nos vestíamos de verde, ¿no? Sí, llegabas con tu camisa de Tecate Quaker, todo el mundo andaba, ¿verdad? Todo el mundo andaba vestido de verde. Sí. Y la verdad es que lo que acaba de realizar Pato Howard es asombroso porque él ha desarrollado esa parte con el equipo de McLaren. Correcto. Prácticamente de cero. Ha sido un piloto muy consistente. Prácticamente no comete errores, salvo por ahí alguna novatada, porque pues su misma naturaleza de... Sumado además, Pedro, a que ya ha conseguido en 2 ocasiones podio en las 500 millas de Indianápolis. Todavía hace 2 años, en la última vuelta, estaba en el primer lugar Pato Howard. Sí, bueno, también trae un contrincante ahí bastante fuerte. Sí, Alex Palau, el catalán. Sí, es un monstruo este cuate manejando. Consiguió su 4º título consecutivo. Sí, y no era fácil, tampoco imposible. Y Pato dio la lucha y la dio bien, y es correcto, nadie ha volteado a ver a Pato Howard en ese tema que es tan importante como otros deportes individuales de los que ya hemos estado hablando. Bueno, pues ahí está la situación, ya platicaremos de ello de manera más abundante. Lo prometido es deuda. Pedro Gómez hace 8 días dijo, y ya tengo los documentos para informarte, Ed Martínez, de cómo se dio la operación de compra-venta del Querétaro, que se habló de $150 millones. Bueno, vamos a ver qué tanto se acercaron a esa cifra. Es una nota de Forbes, un medio especializado en el mundo financiero y de los negocios, y firma el reportero Enrique Hernández. Así fue la compra de Gallos Blancos del Querétaro con un préstamo bancario de $75 millones. ¿Qué tendrías que dejar en garantía para que una institución financiera, una casa de inversión o un banco te preste $75 millones? La práctica mínima, incluso para un crédito, digamos, de carácter industrial, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, más o menos se van 4 o 5 veces sobre el valor del crédito. Eso es más o menos la práctica común en México. En otros países varía un poco. El empresario estadounidense Mark Spiegel contrató un crédito a Banco Monex para comprar a los Gallos Blancos del Querétaro, por lo que dejó en garantía contratos de patrocinio y las marcas del equipo de fútbol. ¿Valdrán algo realmente las marcas de Querétaro Fútbol Club? Bueno, lo vamos a revisar con ustedes. El 10 de julio del 2025, o sea, no hace mucho tiempo, Quorum Capital y Banco Monex. ¿Qué te recuerda a Banco Monex? Y no me hables del 2006, mi querido Pedro Gómez. ¿Por qué te ríes? Te estoy haciendo una pregunta muy sencilla. Por ahí hay un tema de un fraude. ¿Un fraude electoral? Y algunos lo siguen negando, ¿verdad? Sí, un poquito. Algunos por el punto 5 de toda la votación a la presidencia de la República, ¿verdad? Es correcto. Es decir, Quorum Capital y Banco Monex celebraron un contrato de crédito por un importe no superior de $75 millones, revela documentación en poder de Forbes México. El contrato de crédito fue firmado por Mark Ellis Spiegel, apoderado de FSG, Innovatio y Galucal Group, así como por Alejandro Ortiz, apoderado, Ivette Hernández Núñez, delegada fiduciaria de Monex, grupo financiero. Pues sí, este grupo financiero que estuvo involucrado en todo el tema de la reclamación de un fraude electoral para la elección a la presidencia de la República en el 2006,
que terminó adjudicándose Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por el 0.5 de la diferencia entre él, que se supone se acreditó el primer lugar, y su contendiente más cercano, que terminó en el segundo puesto. Y hubo cualquier cantidad, ustedes lo pueden checar todavía en la internet, de reclamos por las tarjetas que expidió el grupo financiero Monex en ese periodo. Mark Ellis Spiegel, un empresario nacido hace casi 45 años en Kentucky, dejó en garantía 36 marcas registradas como gallos blanco. Dice blanco, no crean que estoy leyendo mal. ¿Qué somos gallos? Entre signos de interrogación. Siempre en la pelea, siempre gallos. Querétaro Fútbol Club 1950, QFCQ, Q75 y Q. A ver, Pedro Gómez, estoy seguro que muchas de estas marcas ni las conoces. Alcanzan para garantizar un crédito de $75 millones. La única que me acuerdo es de esa de siempre gallos, porque es un eslogan que utilizaron en alguna presunta campaña publicitaria de apoyo al equipo. Pero es de la única que me acuerdo. Lo otro, lo de gallos blancos o gallos blanco, como dice ahí. Sí, gallos blancos. Siempre en la pelea también es otro eslogan. Querétaro Fútbol Club, eso no estoy seguro, eso creo que ya tenía propietario. Bueno, 75 millones de dólares importaría más o menos como 1,400 millones de pesos. Para que dimensionemos, esas marcas tienen ese valor de 1,400 millones de pesos. Oye, pero cubriría nada más la parte del principal. No, faltaría las 2 o 3 veces, o 4 o 5, que las instituciones bancarias te exigen como garantía. Yo pensé que me ibas a decir que con el comentario que decías, ¿qué habrán dejado en garantía? Yo te iba a decir el Estadio Corregidora. No. Perdón, estoy siendo mal pensado, No pueden dejar en garantía pero el no Estadio lo Corregidora pueden. porque es propiedad del gobierno del estado. Bueno, tampoco. Es decir, es propiedad de todos quienes pagamos impuestos en Querétaro. Digo, tampoco podían hacer un patronato queretano para el fomento deportivo en su momento, que sirvió como puente de un financiamiento directo del estado. A ver, tampoco lo podían hacer y lo hicieron. Digo, yo no lo digo, ahí están los textos y todo, y toda la investigación que incluso yo hice también en su momento. Sí. Pero a ver, con esas marcas, pues no alcanzas a nada. La verdad es 75 millones de dólares. No, ni con los contratos de patrocinios, ni con los derechos de transmisión de televisión, ni con... No, o sea, a ver, lo de las marcas hay algo bien sencillo que se puede hacer. Hay que preguntarle al INPI a ver quién las tiene registradas. Sí, ese es un tema. Echarle un telefonazo a Santiago Nieto y a sus colaboradores. Claro, hay que preguntarle al INPI a ver qué piensa, a ver... Esas marcas, ¿quién las tiene registrados? Y si tienen ese valor realmente como dicen, ¿no? Sí. Como para dejarlas por 75 millones de dólares. No, yo creo que esto es una burla. Bueno, también el inversionista estadounidense puso en garantía 27 contratos de patrocinio de los Gallos Blancos del Querétaro, valuados en más de 460 millones de pesos. Vayan haciendo la suma, 468 millones de pesos, los cuales están vigentes en este momento. Concedamos hasta 500 millones de pesos, no pasa nada. 500 millones de pesos, no 468, más lo que puede valer todas estas marcas que pusieron allí. Pónganles el valor también, pónganles otros 500 millones de pesos. 75 millones de dólares son 1,400 millones de pesos. No garantizas ni el principal de a 1 por 1. ¿De dónde sacan estas notas de que costó el equipo 150 millones de dólares? ¿Y cómo garantizan un préstamo de una institución financiera por 75 millones de dólares? Algo no checa. Saque usted su calculadora, el ábaco, haga la cuenta ahí. 500 millones de dólares de pesos de las marcas, 500 millones de pesos de los patrocinios. Sí, pero 75 millones de dólares son 1,400 millones de pesos. No nos cuadra, a menos que la aritmética, o como dice mi productor, que ya está enfadando con que vayamos al corte, es que Pitágoras a veces se equivoca. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Tecolotes de los Dos Laderos y los Pericos de Puebla vendieron cara a su derrota, pero al final sucumbieron en sus respectivas series y se quedaron en la antesala de la serie final por el trofeo de campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. En consecuencia, los fanáticos a la llamada pelota caliente podrán disfrutar de una serie final como en las mejores épocas del béisbol de verano en México. Sultanes de Monterrey, campeones de la zona norte, enfrentarán a los Diablos Rojos de Ciudad de México, monarcas de la zona sur, con lo cual una de las rivalidades más añejas del béisbol en nuestro país cobra absoluta vigencia. Ciertamente no se cuenta con un claro favorito, pero ya todos saben que en las batallas entre regios y capitalinos los resultados son de auténtico pronóstico reservado, así es que solo queda mencionar que gane el mejor. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo, y vamos a dejar al señor Mark Spiegel que le explique a Forbes cómo es que, suponiendo sin conceder que 1,000 millones de pesos pueden ser garantía de un préstamo de más de 1,500 millones de pesos en una institución bancaria. Bueno, pues yo quisiera que usted y yo fuéramos a pedir préstamo para un coche o para una casa o para un terreno y que nos valieran la garantía de menos de 1-1. ¿Qué institución financiera se maneja así? Ninguna, porque todas perderían dinero. Algo está muy extraño, y dice Pedro Gómez, y dice bien, ¿valdría la pena de que se presentara, amigos, Pedro Gómez, la intervención de alguna clase de institución gubernamental en este caso? No, dos, de hecho. A ver, primero por el tema de las taquillas, la Profeco. Okay. Y en segunda instancia, la Unidad de Inteligencia Financiera para este tema de cómo es que esas marcas valen tanto dinero. No se entiende. Es un buen tema para la UIF. Qué bueno que ya se fue Pablo Gómez y que ya vino un financiero, una gente acreditada. Correcto. Y bueno, pues ya sabremos entonces a ver si este caso llega a esas instancias, porque sí es algo que vale la pena echarle un ojo. Porque de entrada llama muchísimo la atención que los números no cuadran. Jornada número 6, torneo Apertura 2025. Juárez supera a Santos 2-1. Lo que ya todos ustedes saben, el Querétaro vence al San Luis 3-2, Tijuana y Guadalajara empatan a 3 tantos, León y Pachuca igualan también en el tanteador 1-1, Monterrey golea a los Rayos del Necaxa 3-0. El resto de los resultados de esta sexta jornada: Mazatlán y Tigres empatan a 2 tantos, Cruz Azul vence a los Diablos Rojos del Toluca 1-0, Pumas y Puebla no se hacen daño en Ciudad Universitaria, y el Atlas pierde en el Estadio Jalisco ante el equipo de Cuapa 4-2. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? Monterrey está en la cima con 15 unidades, América y Cruz Azul tienen 14 puntos, Pachuca 13 unidades, Tigres y Toluca 10 puntos, Tijuana 9 puntos, Juárez 8 y León con 7, completando el primer grupo de los 9 mejor ubicados en la tabla general. San Luis, Santos, Mazatlán y Pumas marchan con 6 puntos, Necaxa y Atlas tienen 5 puntos, Chivas, Querétaro y Puebla en el fondo con cuatro unidades nada más, y eso que el Querétaro ganó, Pedro Gómez. No, bueno, a ver, no seas pesimista, digo, están ahí muy seguidos por un punto cada quien, del 10 al 18 se llevan ¿Están todos pegaditos? Todos pegaditos por un punto. Digo, a ver, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, entonces vamos a ver qué pasa con los Gallos en la siguiente jornada. Vamos entonces con la tabla de los romperredes, a ver quiénes se han distinguido en esta circunstancia. Geraldino de San Luis tiene 6 tantos, Ángel Sepúlveda, que también pasó por Querétaro, tiene 5 anotaciones, Berterame de Monterrey tiene 4 dianas, Brian Rodríguez de El América y Charlie Rodríguez de Cruz Azul completan el selecto grupo de los 5 mejores anotadores con 3 goles en su contabilidad particular. La tabla del dolor, y aquí sí no hay novedades, aquí no cambia nada, ¿verdad? Llegan nuevos directivos, nuevos dueños, nuevo entrenador, más jugadores, pero no cambia nada. El Puebla, que por cierto, ya dijo Pedro Gómez, para tu espanto, el Chelis, el flamante señor rector de la Universidad del Deporte en el estado de Puebla, ya anunció que el equipo de la Franja muy pronto
va a cambiar de dueño, es decir, que el señor Salinas Pliego se va a deshacer de la franquicia del Puebla, ojalá que el producto de esa venta lo abone a los impuestos que debe, y que además, dice el Chelis, y yo estoy considerado en ese contexto, de tal manera que el Chelis anticipa que podría regresar a dirigir en la primera división Pedro Gómez. Bárbaros, no, bueno, pobres de los aficionados del Puebla, otra vez Chelis ahí metido. Bueno. Sí, es un tema, ¿no? Pero bueno, es nuestro fútbol en este momento y pues con eso hay que jugar también, digo. Bueno, Santos 0.8243, Mazatlán 1 punto porcentual, el Atlas 1.0270 y sí, con todo y la victoria, el Querétaro 1.0676 y los Bravos de Ciudad Juárez, prácticamente los mismos equipos. Nos faltaría, si acaso, permítanme ustedes, el San Luis, el Atlético de San Luis, que normalmente ha sido un invitado constante a esta circunstancia. Y nos vamos con los partidos que se avecinan. Ronda número 7 en Paso del Norte. Juárez recibe al equipo de Mazatlán. San Luis le hace los honores a Toluca. Puebla ante el equipo de los Rayados de Monterrey. Y a ver, Pedro Gómez en el vetusto Nou Camp de la avenida López Mateos en León. Los Esmeraldas reciben al Querétaro. No, pues gana León. ¿Gane León? Sí, gana León. Pues tú me estás diciendo que no, anda herida que no la sea fiera. tan pesimista, que Anda no herida sea la tan fiera. exigente con el Querétaro, y ahora tú los colocas como perdedores. Anda herida la fiera y se van a entregar con todo en su casa, ¿eh? ¿Sí? Yo no tengo ni la más mínima duda. Bueno, y Santos allá en la comarca lagunera va a recibir a los Tigres de Universitario de Nuevo León. La jornada se completa en Guadalajara. Chivas recibe a Cruz Azul. América le hace los honores a Pachuca. Pumas es anfitrión de los rojinegros del Atlas. Y Tijuana, allá en la fronteriza ciudad, recibe a los Rayos del Necaxa. Hacemos una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Una severa crisis de credibilidad y de confianza aqueja a dos de los equipos más populares del balompié andino, que deberán enfrentarse en la jornada que se avecina, correspondiente al campeonato de liga. Universidad de Chile y Colo-Colo disputan el llamado superclásico del fútbol andino, cuando ambas escuadras atraviesan complicaciones de diversa índole. Nadie ignora que la Universidad de Chile se encuentra a la espera de lo que resuelva la Conmebol luego de los trágicos acontecimientos que se presentaron en su partido ante el conjunto de Independiente en Buenos Aires, Argentina. Por su parte, Colo-Colo despidió a su técnico Jorge Almirón y aún no encuentran a quien pueda ocupar la vacante, por lo que el resultado de este cotejo podría agravar la situación para la oncena que salga derrotada de este compromiso. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. La nota que nos ha precedido, el llamado superclásico del fútbol chileno. Colo-Colo, el equipo más popular que está metido en una tremenda crisis. Ya corrieron a Jorge Almirón, que era su director técnico, otro que también pasó por Querétaro, y ya Pedro Gómez nos platicó de las tristes historias protagonizadas por Christian Bragarnik. Ya no vamos a volver hoy a ese tema, más adelante tal vez. Y la Universidad de Chile, que viene de un evento absolutamente trágico en el Estadio Libertadores de América, enfrentando al Club Independiente de Avellaneda en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires, una batalla campal que terminó, como les decía, de manera verdaderamente trágica, todavía hoy en día hay aficionados hospitalizados, la gran mayoría de los chilenos al menos ya regresaron a su país de origen, pero es una situación muy preocupante que se espera antes de que termine esta semana haya una resolución, amigos, Pedro Gómez, por parte de la Confederación Sudamericana de Balompié, que tiene su sede en Asunción, Paraguay, y que dirige el señor Alejandro Domínguez, la nada prestigiosa Conmebol. Pedro Gómez. Sí, de la sanción, la verdad, pues no vale la pena hablar porque no va a arreglar absolutamente nada. Aquí lo triste es que en esas imágenes que anduvieron circulando toda la semana en la que terribles. Y hubo muertos y bueno, fue una batalla campal efectivamente
de dos aficiones muy entregadas a sus equipos, pero que en esta ocasión, desgraciadamente, como en otras muchas, pues fueron cegados por el coraje y por la ira, y terminó en una escena muy trágica donde... Dantescas las escenas, sí, Pedro Gómez, muy triste, la verdad, muy triste. Y lo más triste de todo esto es que ninguna autoridad asumió su responsabilidad. Correcto. Y hasta la fecha, ¿eh? Sí, sabemos que el fútbol profesional es un negocio particular y que, como todo negocio particular, quien lo tiene se debe hacer cargo de su seguridad. Así es. Por eso es que usted, amigo aficionado al fútbol, ve en los estadios guardias de seguridad privados, porque Sí. esa es una obligación Del club del local. club local. Pero en estas escenas que vimos no había Nadie. nadie, no había seguridad privada, mucho menos seguridad pública. Y si no mal recuerdo las crónicas que leí también de los Sí. acontecimientos y las imágenes que vimos todos en video, Sí. la autoridad nunca llegó. Ujú. Y cuando ya llegaron, ya todo había terminado. No, y y cuando ya los estaba... aficionados chilenos, algunos de ellos que alcanzaron a salir del estadio, los recibían a palos, a bofetadas, a puñetazos, a patadas, los policías. Eso iba, los estaban esperando en la calle, o sea, Así es. no hubo ninguna labor preventiva ni Así de es. contención. Nunca ninguna autoridad de nada se apareció. Ahora, también todo indica, bueno, no indica, pero es... Todo parece ser todo que... parece ser que hasta un conflicto de países ya está por Sí, ahí. un conflicto de carácter diplomático. Sí, Sí, porque... porque se dio la intervención del embajador de Chile en Argentina y el propio presidente de la República de Chile, el señor Gabriel Boric, tuvo que intervenir y emitió varios comunicados a propósito de este evento absolutamente reprobable. Y sí, culpando mucho a la autoridad argentina, que no hubo resguardo ni en ningún momento de la autoridad que en ese momento debía poner el orden. Y que por eso fue que los aficionados chilenos salieron pues mal, ¿no? Salieron heridos y todo. Pero a ver, independientemente de cuál haya sido el brote de la bronca, vamos a llamarle de esa forma, lo que no se puede tolerar es no se puede ni justificar tampoco. que ninguna autoridad intervenga. Eso no debe pasar nunca en ningún estadio del mundo. Y así es. En ninguno. En ningún escenario deportivo. Sí, no, menos cuando van familias. O Así sea, es. a ver, ya el fútbol hoy ya es un deporte de alto riesgo. Imagínense Ir ustedes. ir al estadio a apreciar un Así buen es. partido de fútbol en algunos países ya representa un riesgo, afortunadamente en otros no, pero en algunos ya es un riesgo. En México ya andábamos en esas. Sí, bueno, recordemos 5 de marzo del 2022 y ya nos tenemos que ir, pero les decimos entonces, Universidad de Chile y Colo-Colo juegan el fin de semana que se avecina. Ojalá no haya ninguna clase de desórdenes y que todos nos tengamos que centrar en lo que va a ocurrir, que esperamos sea espectacular en el terreno de juego. Pedro Gómez, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias, mi querido Ed Martínez. Gracias, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estaremos puntuales a la cita. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.